Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo de este curso. Hoy aprenderemos cómo funciona el printf y el scanf. ¡Empecemos! Bien, antes de explicar lo que hace cada función, empezaremos con la estructura de un código. Primero de todo, se llama a la librería. ¿Cómo se hacía? El almohadilla, include y dentro de estos símbolos el nombre de la librería. En este caso, stdio.h, que la vimos en el vídeo anterior. A continuación hay que escribir int main, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Esto es siempre, así que hay que mecanizarlo y memorizarlo. Dentro de este int main va a haber todo el código y todo lo que va a hacer nuestro programa. Entonces, empezamos por el printf. El printf básicamente sirve para escribir un mensaje al ejecutar el código. Entonces, se escribe de la siguiente manera: printf, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas, punto y coma al final de la línea, y dentro de las comillas el mensaje que queramos, en este caso el famoso hola mundo. Ahora, al ejecutar el código, se va a imprimir por pantalla hola mundo. Es así de sencillo. Aquí se puede hacer lo que queráis. Hola, ¿cómo estás? Y al ejecutar, hola, ¿cómo estás? Hay un carácter muy bueno que hay que tener en cuenta, que es el contrabarra n. Esto básicamente es un intro y va muy bien para juntar dos printfs. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Printf, yo me llamo Eric, y punto y coma al final. Ahora aquí he puesto un barra n, así que hay un cambio de línea, hay un intro. Si yo quito este barra n, ¿vale?, y ejecuto el código, se ve todo junto. Si yo pongo un barra n aquí, ¿vale?, el cambio de línea está justo donde he puesto el barra n, ¿vale? Es así de sencillo. Bien, pues ahora vamos al vídeo anterior donde hablábamos sobre las variables. Y voy a declarar las dos que hice en ese vídeo: float precio y int i. Y también vamos a recordar cómo se inicializaba una variable. La variable precio la voy a inicializar a 6.34 y la variable i la voy a inicializar a 7. En lenguaje C no es importante los espacios que dejemos. Por ejemplo, si aquí quito este espacio, si aquí también lo quito, aquí lo pongo pero lo dejo aquí, da igual, se va a ejecutar de todas las maneras, ¿vale? Lo que pasa es que con estos espacios se ve mucho más limpio el código. Bien, ¿cómo se hace si ahora quiero imprimir la variable precio dentro del printf? Escribo printf igual que siempre, ¿vale? Y entonces, aquí hay que recordar la cosa que dije en el vídeo anterior que no era importante, que es el especificador de formato. Dije que en los floats su especificador es %f. Este de aquí es un comentario, ¿vale? Cuando pones dos barras es un comentario. Aquí voy a comentar el especificador de formato de la variable que he creado. En este caso, como es float, su especificador %f. Y en el caso de un int, ¿cómo era? %d. Ahora que quiero imprimir precio e i, dentro del printf voy a escribir el especificador de formato. En este caso, si quiero imprimir precio, voy a poner %f. Y fuera de las comillas, una coma, un espacio, y voy a decir qué variable le corresponde este especificador. En este caso, precio. Y ahora, al ejecutar el código, se va a mostrar el número que tiene esta variable. Como veis, hay muchos decimales. Un truquito para ver los decimales que tú quieras es, entre el porcentaje y la f, poner un punto y el número de decimales que queremos ver. En este caso, como es precio, en teoría está en euros, voy a poner .2.
Y al ejecutar el código se van a ver dos decimales. ¿Que yo quiero ver solo uno? Pues pongo 1 y solo se ve un decimal, ¿vale? También se pueden mostrar más de una variable dentro del printf. Solo hay que poner los especificadores de formato que corresponden. Por ejemplo, porcentaje %f, voy a poner .2 y separado con un guión el especificador de los int, porque ahora quiero que sea la i, pues porcentaje %d. Y ahora aquí, fuera de las comillas, van las variables en orden de cómo aparecen dentro de las comillas, ¿vale? Si primero viene porcentaje %f, primero va precio, y después viene porcentaje %d, pues separado con una coma, la i. Y ahora al ejecutar el código se muestra, esto es el precio, y separado con un guión, porque aquí arriba lo he separado con un guión, se muestra la variable i. Aquí lo puedo separar con un guión, lo puedo separar con una barra, como si fuera una división. Lo puedo separar con puntos suspensivos infinitos, y se van a mostrar todos. Bien, pues esto nos da lugar a escribir muchos tipos de frase. Por ejemplo, voy a suponer que este precio es el precio de un ratón. Pues el ratón, sin acento, cuesta... Ahora que quiero imprimir, precio. Así que pongo porcentaje .2 f. Y ahora el símbolo de euros. Y fuera de las comillas, el nombre de la variable al que corresponde este especificador. Y ahora yo, al ejecutar, se ve de esta manera. ¿Vale? Bien. Ahora, por ejemplo, voy a declarar la variable edad, ¿vale? Y le voy a dar el valor de 12. Y ahora voy a declarar la variable peso y le voy a dar el valor de 45. Y ahora voy a escribir la frase, lo voy a hacer aquí en un comentario, ¿vale? Quiero que al ejecutar el código me aparezca la siguiente frase. El niño tiene 12 años y pesa 45 kilogramos. Punto y final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Printf, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas, punto y coma al final de la línea, y aquí dentro, pues, el niño tiene... Ahora quiero el 12 que está en edad, así que voy a poner el especificador de formato de edad, que como es un int es porcentaje de años y pesa. Ahora quiero peso, pues porcentaje de kilogramos. Voy a poner un punto y voy a poner un contrabarra al final para que se vea mejor. Y fuera de las comillas voy a poner, primero viene edad y después viene peso. Y ahora yo al ejecutar, el niño tiene 12 años y pesa 45 kilogramos. Bien, pues el printf es así de sencillo, siempre se hace igual. Ahora vamos al scanf. El scanf básicamente sirve para leer una respuesta al ejecutar el código. Como bien hemos dicho, el printf sirve para escribir un mensaje, pues se puede escribir una pregunta. Por ejemplo, printf, ¿cuánto pesas? Me lo invento, ¿vale? Y ahora, al ejecutar el código, me pregunta cuánto pesas, pero yo aquí no puedo escribir nada. Bien, antes que nada, para usar un scanf hay que usar una variable. Hay que crear una variable para asignarle el valor que leamos al responder la pregunta. Por ejemplo, si me pregunta cuánto pesas, yo voy a declarar la variable, por ejemplo, de peso, ¿vale? Y voy a hacer que sea un double, así cambiamos un poco. Ahora no hace falta inicializar, porque el valor se lo vamos a dar con el scanf, ¿vale? Entonces, ¿qué estructura tiene el scanf? Pues scanf,
abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas, punto y coma al final, y lo que va a leer lo tenemos que poner en especificador de formato, ¿vale? Si va a leer un double, pues es porcentaje LF, ¿vale? Y fuera de las comillas, una coma, un espacio, la variable a la que le queremos asignar esto, peso, pero con un ampersand delante, que es este simbolito de aquí. Esto hay que memorizarlo, ¿vale? Este simbolito va siempre delante de cada variable dentro del scanf, ¿vale? Ahora peso ya tiene un valor, que es el que le habremos dado al responder la pregunta. Bueno, pues ahora podemos imprimir lo que vale peso. Tú pesas... Peso que es un double, ¿no? Pues porcentaje LF kilogramos, punto, contra barra n. Y fuera del printf, coma, espacio, peso. En el printf no hay ningún simbolito delante. Y en el scanf sí. ¿Vale? Esto siempre. Ahora, al ejecutar el código, ¿cuánto pesas? 64.59. Tú pesas 64.59 kilogramos. Hay muchos decimales, así que por ejemplo voy a poner aquí, entre el porcentaje y las letras, pues punto 2. Y ahora voy a poner, por ejemplo, 64.98 y corresponde a la variable peso. ¿Lo habéis entendido? Bien. Pues ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre fracciones, ¿vale? Lo que necesitamos es una variable para el numerador. Pues int numerador. Otro para el denominador. Int denominador. Ahora vamos a pedirle printf una fracción. Pues introduce una fracción. Y para evitar problemas vamos a pedirle el formato, que es numerador barra denominador. Y vamos a suponer que siempre se escribe bien, ¿vale? Ahora con el scanf, ¿qué se va a leer? ¿Vale? Pues primero de todo, un numerador, ¿vale? Un número. Y yo quiero guardarlo en la variable numerador. Y como es un int, pongo porcentaje de. Ahora viene una barra. Así que porcentaje barra. Y ahora viene el denominador, porcentaje de, porque también es un int. Y fuera de esto, ampersand numerador y ampersand denominador, ¿vale? Ahora, la variable numerador y la variable denominador ya tienen un valor, que es el que lo he dado aquí. Ahora vamos a imprimir esta fracción, pues printf, ¿vale? Y ahora que viene numerador, pues porcentaje de, ahora viene la barra y era porcentaje de del denominador. Y al final, contra barra n. Y fuera de aquí, numerador y denominador. Al ejecutar el código, introduce una fracción, pues 4 partido por 5. Y se imprime 4 partido por 5. Bien, como veis, cuando yo escribo algo al ejecutar el código, yo escribo, por ejemplo, en este caso, un número, una barra, otro número, y le doy al intro. Al darle al intro, es cuando sigue el código. Bien, este intro, si no se escribe nada, se va a leer. Se va a leer y se va a guardar en la memoria del código. Y es posible que esta memoria esté llena y no se puedan guardar más variables. Pues claro, no vas a llenar la dirección de memoria solo con intros, porque no sirve de nada.
Bien, pues ¿cómo lo puedes arreglar? Al final de todo del scanf, siempre al final, pones un porcentaje asterisco C. Esto de aquí, ¿vale? Lo pongo aquí para que lo veáis mejor, ¿vale? Porcentaje asterisco C. Esto va a leer un valor, ¿vale? Todo esto es solo para un valor y que no lo va a guardar en ningún sitio, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si pulsas un número, una barra, otro número y el intro, pues esto va a leer el intro y no lo va a guardar en ningún sitio, ¿vale? Bueno, pues esto también se puede usar para leer, en este caso, por ejemplo, esta barra de aquí, porque esta barra de aquí tampoco sirve de nada. Bien, pues aquí dentro, en lugar de poner una barra, también se puede poner porcentaje asterisco C. Y lo que va a leer es la barra. Entonces tenemos esto que lee el numerador, esto que lee la barra, esto que lee el denominador y esto que lee el intro del final. Y para que veáis que funciona, 7 partido por 8. ¿Veis? Funciona igual. Pues bien, esto ha sido todo sobre el printf y el scanf. Han sido conceptos muy sencillos y poco a poco iremos añadiendo conocimiento. Espero que os haya gustado. Cualquier pregunta en los comentarios y no olvidéis suscribiros y darle like al vídeo. Adiós.